Bien chicos, bueno, ahora vamos a grabar lo que es fosas nasales. Al inicio dije que lo iba a hacer en dos videos, pero vamos a hacer uno solo de fosas nasales, ya que no hay mucha información, es decir, no es muy extenso el tema, es simplemente ver lo que son las paredes de las fosas nasales y cuáles son sus funciones principales. Así que vamos a empezar viendo a esta parte muy importante del sistema respiratorio. ¿Sí? Y sobre todo del sentido de la olfacción, ¿no? Bien, bueno, ¿dónde están ubicadas las fosas nasales? En un inicio ya habíamos mencionado cómo es la división de lo que es este cráneo para en cuestión a los macizos faciales, ¿no? El macizo facial superior decíamos que está por un plano que se traza superior a las orejas, que comprende principalmente el por encima de las cejas, ¿no? Ese plano que estaba por encima de las cejas era el macizo encefálico, también conocido o macizo superior. Bien, luego venía el macizo medio, ¿no? El macizo facial medio, donde se encontraba tanto la cavidad orbicular, o sea, lo que pertenece a los ojos, la cavidad nasal, que es la que vamos a ver en esta oportunidad, y la cavidad auditiva a uno y otro lado, ¿no? Y por último, el macizo inferior o macizo digestivo, donde se encontraba la fosa oral. Bien, entonces, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el macizo facial medio, ¿no? O también conocido como macizo sensitivo. Por dentro de las órbitas, ¿sí? A uno y otro lado se encuentran las órbitas y por arriba de lo que es la cavidad oral. Y por arriba de lo que es la cavidad oral. Si nosotros vemos aquí, perdón, si nosotros vemos el programa, veremos que acá tenemos a las fosas nasales, ¿sí? Con toda la que es la cavidad nasal. Como vemos, el macizo medio es todo este sector de aquí. Todo este sector de aquí es el macizo medio, donde están tanto los ojos, la nariz y los oídos a uno y otro lado, y por abajo el macizo inferior y por arriba el macizo superior. Bien, está por dentro de las órbitas. Miren, acá están las órbitas a uno y otro lado y por arriba de lo que es la cavidad oral. Bien, ¿cuál es el contenido de la cavidad nasal? Principalmente va a contener a lo que es el órgano de la olfacción que se encuentra hacia el techo. También contiene a lo que son los cornetes. Los cornetes están cubiertos por mucosa, la mucosa pituitaria de la nariz. Sí la deben haber escuchado. Y se habla de dos mucosas pituitarias, una mucosa pituitaria roja y una mucosa pituitaria amarilla. La roja se encuentra cubriendo a los cornetes y a los meatos, que en un momento los vamos a estudiar, de los cornetes medios e inferiores, pero la zona superior se encuentra la mucosa pituitaria amarilla, porque es aquí donde va a estar el órgano de la olfacción, que es donde van a estar todos los nervios sensoriales de la olfacción que van a atravesar la lámina cribosa para llegar al cerebro y organizarse en el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, que va a dirigirse a las zonas del cerebro, a la zona entorrinal específicamente, para ser procesada esta información. De esto ya hablaremos más adelante en el segmento de neurología o neuroanatomía. Bien, también tenemos que tener en cuenta que las fosas nasales están divididas en dos sectores, en una fosa nasal derecha y una fosa izquierda. Quien los divide, el tabique nasal. Así que vamos a estudiar cada una de estas porciones, y por cuanto a los roles de la fosa nasal, el principal rol es el inicio de las vías respiratorias, ¿sí? Aunque es un rol que es compartido también con la boca, porque si bien una persona este, puede ser que su fosa nasal se encuentre cubierta totalmente, pero la persona puede respirar por la boca, ¿sí? Otro rol muy importante de las fosas nasales es el calentar el aire inspirado para que se acomode a la temperatura del cuerpo y no irrite a lo que son las vías respiratorias, ¿sí? Calentamiento del aire. Gracias a que se da este calentamiento del aire, a la rica vascularización que posee, que en un momento la veremos. También de filtrar el aire. En el meato
En el meato de la fosa nasal que se encuentra hacia afuera, ¿sí? En los orificios de entrada se encuentran gran cantidad de folículos pilosos que van a filtrar al aire e impedir que sustancias grandes ingresen a las fosas nasales y puedan pueden producir daño en algún sector de la vía respiratoria, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver ahora lo que son las paredes de las fosas nasales. En primer lugar vamos a ver en esta lámina lo que es la pared superior y lo que es la pared inferior. Bien, en cuanto a la pared superior, vemos que está dividida en tres sectores. Un sector anterior, también conocido como sector nasal, un sector medio, ¿sí? Un sector medio o conocido como sector horizontal, ¿sí? Y un sector posterior o conocido como sector esfenoidal. Bien, anterior o nasal. ¿Por qué se llama anterior? Bueno, o nasal más que todo, porque está formada por los huesecillos, estos huesitos que están aquí, que son los huesos nasales que les mencioné que eran dos, a uno y otro lado. Más por delante del hueso nasal se inserta lo que es el cartílago, un cartílago de tipo hialino nasal. Y estas dos zonas son muy expuestas a lo que son fracturas, ¿sí? Se pueden dar fracturas a este nivel. Ahora, el macizo medio o horizontal está formado por lo que es la lámina cribosa del etmoides o por el hueso etmoides, ¿sí? Todo esto es la lámina cribosa del etmoides que va a ser perforada por una serie de nervios que corresponden al nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Recuerdan que vimos eso de los agujeros de la base de cráneo. El primer par craneal va a estar aquí perforando la lámina cribosa del etmoides para que los nervios sensoriales que se encuentran en toda esta mucosa pituitaria amarilla que ya les había mencionado, capten los olores y los lleven por vía de los nervios olfatorios a procesamiento en el cerebro para que sean analizados. Y por último, hacia atrás tenemos la pared. Bueno, del techo de las fosas nasales tenemos el sector posterior o esfenoidal que está comprendido por el hueso esfenoides. ¿Sí? Por el hueso esfenoides. Si nos vamos al programa rápidamente, veremos que por ejemplo, aquí a uno y otro lado tenemos lo que son los huesos nasales, que es básicamente la pared anterior, ¿no? La pared anterior. Si nosotros nos vamos al techo de las fosas nasales, nos vamos al techo de las fosas nasales, veremos lo que es el etmoides, ¿sí? Que es la lámina horizontal. La lámina horizontal, eso que está pintado ahí vendría a ser lo que son, ¿no? Lo que se ve aquí hacia el techo, lo que es la lámina cribosa del etmoides hacia la parte superior. Y luego en la parte posterior vemos a lo que es el hueso esfenoides en su sector horizontal, en su sector posterior o esfenoidal. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto a eso es en cuanto a, perdón, eso es en cuanto al techo de las fosas nasales. ¿Sí? Es en cuanto al techo de las fosas nasales. Ahora, si queremos ver la base de las fosas nasales, ya la habíamos mencionado. Sí, la base de las fosas nasales ya la habíamos visto antes. ¿En dónde? En lo que es cavidad oral. Claro, ¿por qué? Porque el techo de la fosa oral, ¿sí? El techo de la fosa oral es la base de la fosa nasal, es decir, este sector de aquí, ¿no? La bóveda palatina, que estaba conformada por un paladar duro y hacia atrás por un paladar blando. El paladar duro estaba formado por la lámina, el hueso maxilar con sus láminas palatinas y las láminas horizontales del hueso palatino, ¿sí? Y hacia atrás lo que es el paladar blando formado por, ¿no? El ácidos de la úvula y los músculos accesorios, ¿no? Como el palatogloso o el palatofaringio y hacia arriba el estafilino externo y el estafilino interno, ¿sí? Hacia la parte posterior de las fosas nasales, me interesa ver esto porque en esta imagen se ve bien, tenemos un orificio. Ven más o menos aquí una desembocadura de un orificio. Bien, este orificio es el orificio de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio o también conocida como tuba faringotimpánica. La tuba faringotimpánica o timpánico-faringea, como quieran llamar. Esta tuba se dirige hasta el oído medio, ¿sí? Del oído medio, en su parte inferior del oído medio, va a salir un tubo
una comunicación que me va a llegar a desembocar en esta zona profunda de la nariz, ¿sí? Hacia la zona de la faringe y hacia atrás. Entonces acá tenemos la desembocadura de la tuba timpánica. ¿Para qué me sirve esta tuba timpánica? Para equilibrar presiones del oído medio. Es decir, por ejemplo, ingresa mucho sonido con mucho estruendor, por ejemplo, un estallido de una bomba hacia el oído, todas esas ondas sonoras que ingresan con gran intensidad van a salir por aquí. Por eso se dice que cuando hay un terremoto, hay alguna explosión fuerte, se tiene que abrir la boca para que el sonido salga por acá y no se acumulen presiones y así se evite la ruptura del tímpano de la caja timpánica. ¿Sí? Bien, por detrás de esta fosita de desembocadura de la tuba timpánica o faringotimpánica está lo que se conoce como esta pequeña fosa de acá que se llama fosa de Rosenmüller, ¿sí? Ya la van a escuchar en su debido momento. Y hacia atrás de la fosa de Rosenmüller se encuentra lo que es la amígdala faríngea. Esta amígdala faríngea muy importante porque es un tejido linfoide que va a estar muy activo en los primeros años de vida, tanto así que cualquier infección que haya en los pequeños en la cavidad nasal, esta amígdala se va a llegar a dilatar. Se puede llegar a dilatar de tal manera que obstruya las coanas, que son el punto de comunicación entre las fosas nasales y las faringes, y impida la respiración del niño, ¿sí? Por eso, cualquier problema antes de los 6 años respiratorios, sobre todo, se tiene que evaluar a la brevedad posible para evitar una complicación mayor. Bien, esto en cuanto a las paredes superiores e inferiores. Ahora vamos a ver lo que son las paredes laterales. Las paredes laterales son básicamente las que están a uno y otro lado de la nariz, ¿sí? A uno y otro lado de la nariz, porque al centro, la pared medial, está formada por el tabique nasal, que en un momento la vamos a ver. Aquí están las paredes laterales y las paredes laterales están formadas por 6 huesos. Y para su estudio se divide en un plano lateral, miren, un plano lateral, un plano intermedio con 2 huesos más y en un plano medial con 2 huesos más. Entonces, lateral hacia los extremos, intermedio hacia por dentro, ¿no? Y medial al medio de todo, un plano medial al medio. Vamos a ver cada uno de los huesos. Miren, esta parte de aquí, esto de rojo que conforma parte de la lámina palatina horizontal de los 2/3 anteriores del paladar duro es el hueso maxilar superior. Entonces este es el primer hueso del plano lateral y hacia atrás el otro hueso del plano lateral vendría a ser la lámina interna de la apófisis pterigoides, que es del hueso esfenoides, ¿no? Acá está el hueso esfenoides con sus patitas, ¿no? Las apófisis pterigoides que tienen una lámina interna y una tabla externa, ¿no? Una tabla interna y una tabla externa. Entonces la tabla interna va a ser parte de la pared lateral de las fosas nasales en su sector lateral, ¿sí? En su plano lateral. Ahora vámonos con el plano intermedio. Tenemos al huesito pequeño acá, que es el hueso lacrimal, o también conocido como unguis, ¿sí? Al hueso lacrimal o unguis, y hacia atrás tenemos el otro que conforma el tercio posterior del paladar duro, ¿quién era? El hueso palatino, ¿no? El paladar duro eran las láminas horizontales del palatino y esta zona de acá va a ser las láminas verticales del palatino. Y hacia el medio, en el plano medial, tenemos a 2 huesos más. Uno inferior, que es el cornete lateral, el cornete inferior, perdón, que es bien grande, y los cornetes superior y medio, que son parte del hueso etmoides. Todo esto es el etmoides, ¿no? Aquí estaba la lámina cribosa del etmoides y acá está la porción del etmoides que forma parte de la pared lateral del etmoides. Veamos estos huesos en el programa. Bien. Decíamos que la pared lateral vendría a ser todo esto de acá, ¿no? Todo esto de aquí vendría a serlo conformado por la pared lateral de las fosas nasales, ¿no? Si lo vemos por dentro sería todo esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá. Y bien, ¿por qué huesos está formado? Se divide en un plano lateral, ¿no? El plano lateral, vemos ahí, miren, el plano más lateral, ¿no? Eran lateral, así, lateral, intermedio, acá y acá, y medial al medio, ¿no? Bien, lateral entonces tenemos el primer hueso, este de acá, ¿cuál es? El maxilar superior. Y hacia atrás
tendríamos a lo que es la lámina interna del esfenoides, ¿no? Hacia acá, la lámina interna del esfenoides, ¿sí? Ese es el plano lateral. Ahora vámonos con el plano intermedio. El plano intermedio teníamos al hueso unguis o lacrimal, que era este de acá. Sí, es cierto, lo vemos por la fosa nasal, por la fosa orbitaria del ojo, pero si lo vemos por dentro, miren, este de acá, perdón, el de adelante, este de ahí. Si lo vemos por dentro, tenemos ahí, ¿no? Está en un plano, como vemos, intermedio, el unguis. Eso era hacia adelante. Y hacia atrás, ¿a quién teníamos hacia atrás? Hacia el palatino, ¿no? Hacia el palatino. Miren ahí, acá estaba la tabla interna y por dentro el palatino, ¿sí? El palatino, la lámina vertical del palatino. Luego sigamos. ¿Qué tenemos en el medio? En el medio teníamos a los cornetes inferiores, que está aquí, el cornete inferior, ¿sí? El cornete inferior, que es un hueso propio, que lo vamos a ver solamente ahí, al medio, ¿sí? Y por último, hacia arriba estaba lo que es el hueso etmoides, que lo vemos ahí en toda su integridad, ¿no? El hueso etmoides, ¿sí? El hueso etmoides en el plano medio, ¿sí? En el plano medio. Bien. En los cornetes, como dijimos, son tres. Los cornetes inferiores, que son huesos propios, y los cornetes medios y los cornetes superiores, que son dependencias del hueso etmoides. Necesitamos ver las dimensiones de estos cornetes. Obviamente, el más grande es el cornete inferior. Tiene, miren, más o menos 5 centímetros de largo y entre 1 y 1.2 centímetros de ancho, mientras que los menores son solamente el mediano o el cornete medio es de 45 milímetros, o sea 4.5 centímetros, y el cornete superior 2.5 centímetros, y aquí están también las medidas en ancho. Los cornetes están recubiertos por mucosa pituitaria. Esta mucosa pituitaria de los cornetes inferior y medio va a ser la mucosa pituitaria roja, ricamente vascularizada. ¿Sí? ¿Para qué va a estar ricamente vascularizada? Principalmente por la arteria esfenopalatina, ¿no? Que era la rama terminal de la maxilar interna que les mencionaba que ingresaba a las fosas nasales. Bien, ¿por qué está ricamente vascularizada? Porque una de las funciones de las fosas nasales era calentar el aire inspirado. Entonces, para calentar el aire, tengo que tener rica vascularización en esa zona, de tal manera que el aire que ingresa se caliente con la sangre de 37 grados centígrados, ¿no? Para poder ser menos dañina para las vías respiratorias. Ahora, el cornete superior estaba formado por la pituitaria amarilla porque aquí iban a estar las neuronas las primeras neuronas de la vía respiratoria en lo que concierne a las neuronas que se llaman neuronas de Schultz. Más adelante los veremos, ¿sí? Así que por ahora simplemente ténganlo presente. El sector comprendido entre los cornetes se llama sector turbinal. Hacia adelante habrá pues un sector preturbinal y por detrás un sector postturbinal. ¿Para qué es importante esto? ¿Por qué? Porque entre cada una de las turbinas, es decir, en el sector turbinal, se van a designar lo que se conocen como meatos. Lo que nos conocen como meatos, es decir, por debajo del cornete inferior se va a encontrar el meato inferior, por debajo del cornete medio el meato medio y por arriba del cornete medio el meato superior. ¿Sí? Meato inferior, meato medio, intermedio y el meato superior. Y los meatos los vamos a ver acá, ¿no? Para ello tenemos que cortar a los cornetes. Acá está cortado el cornete inferior y acá está cortado el cornete medio. Todo esto va a ser el meato superior, el meato medio y el meato inferior. ¿Qué es importante saber de estos meatos? Es importante saber qué es lo que desemboca en cada uno de los meatos, ¿sí? Es fácil. Hacia abajo en el cornete inferior solamente desemboca el conducto nasolacrimal o conducto lacrimonasal, ¿no? O también, si quieren complicarse un poco más, le pueden llamar también conducto lacrimomuconasal, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de los tres nombres es válido. Acá, en el cornete medio, desembocan. Hay una estructura bulosa, ¿sí? Como una pequeña pelotita,
que lo ven acá, que se llama la bula del etmoides. Y por debajo de la bula del etmoides hay una especie de semiluna, ¿sí? ¿Ven? Una especie de semiluna, un canal. A ese canal se le llama canal uncibular o también se le llama hiato semilunar. Canal uncibular o hiato semilunar, ¿sí? En la bula etmoidal desembocan lo que son las celdas etmoidales anteriores y medias, celdas etmoidales anteriores y medias. Y en el hiato semilunar desembocan lo que son las celdas frontales, ¿sí? Las celdas del seno frontal, el seno frontal y el seno maxilar. En un momentito hay unas imágenes que también nos van a ayudar a entender mejor esto. Y hacia arriba, hacia el meato superior, van a desembocar las celdas etmoidales posteriores. Recuerden que abajo eran las anteriores y las medias, acá son las posteriores, y también el seno esfenoidal. Acá está el seno esfenoidal desembocando, ¿sí? Acá tenemos nuevamente, miren, desemboca abajo el conducto lacrimomuconasal. Por aquí, en el meato medio, desemboca el seno frontal, ¿sí? El seno frontal, el seno maxilar y las celdas etmoidales anteriores y medias. Por otro lado, en el meato superior desemboca el seno esfenoidal, acá lo tenemos, el seno esfenoidal, y las celdas etmoidales posteriores, ¿sí? Acá otra imagen ya con mucosa, ¿no? En el otro era puros huesitos, acá vamos a ver con cada una de las mucosas, veremos que tenemos el cornete inferior ahí, ¿sí? El meato inferior, perdón, donde va a estar desembocando el conducto lacrimonasal, ¿sí? En el cornete medio teníamos la bula, ¿sí? La bula, y por debajo de la bula el canal semilunar o canal uncibular, ¿sí? Por donde van a desembocar, miren, van a desembocar el seno frontal, ¿sí? El seno frontal, el seno maxilar, y en la bula va a desembocar las celdas etmoidales anteriores y medias, ¿sí? Las anteriores también se dice que pueden desembocar en el canal uncibular, pero también en la bula. En cambio, las medias solamente en la bula, ¿sí? Y en el meato superior está desembocando el seno esfenoidal, que lo vemos acá. Este es el hueso esfenoide. Recuerden los huesos esfenoides. Acá estaba el etmoides, que era toda esta porción era el etmoides. Por eso anteriores, medias y también las posteriores van a desembocar en el meato superior, ¿sí? Entonces, todo esto es el etmoides, ¿no? Lámina cribosa del etmoides, cornete medio y cornete superior. Entonces, todo esto es el etmoides. Hay celdas etmoidales anteriores en el canal uncibular, celdas etmoidales medias en lo que es la bula y celdas etmoidales posteriores en lo que es el meato superior. El seno esfenoidal en el superior, el seno frontal en la canal uncibular del meato medio, el seno maxilar también en el canal uncibular del meato medio y el conducto lacrimonasal en el meato inferior. ¿Está claro? Ahí tenemos a todas las bulas, a todos los nombres, perdón, de todas las estructuras para que tengan una referencia. Bien, ahí hay un pequeño relieve aquí en esta zona, ¿sí? Por arriba del cornete inferior que se llama ajarnase. Bueno, no es muy importante. Entonces ya vimos todo lo concerniente a las paredes laterales, ahora vamos a ver lo concerniente a la pared medial de las fosas nasales que viene a ser el tabique nasal. Y el tabique nasal, como vemos acá, está formado por tres estructuras. Hacia arriba, ¿qué hueso es este? El etmoides, ¿sí? Sigue siendo el etmoides, queda una lámina vertical para formar parte del tabique nasal, la lámina perpendicular del etmoides. Hacia abajo tenemos este hueso, que es un único hueso, ¿sí? Junto con el hueso mandibular eran los únicos huesos impares de la cabeza, ¿sí? Entonces este de acá es el hueso vomer, ¿no? No se olviden del vomer, hacia acá, hacia atrás. Y entre ellos se forma una especie de hendidura para la inserción del cartílago del tabique anterior, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? El cartílago cuadrangular, porque ya ven la forma que tiene, la forma cuadrangular. Nada más que ver acá, vamos a ver para terminar ya lo que es la vascularización e inervación de las fosas nasales.
En cuestión a la vascularización, ya les había mencionado, ¿no? Acá tenemos a la arteria maxilar interna y la terminal, la arteria terminal de la maxilar interna era la arteria esfenopalatina. La esfenopalatina que iba a desembocar a la altura del meato superior. No se olviden de eso, apunten. La arteria esfenopalatina desemboca en el meato superior de las fosas nasales, ¿sí? Una vez que desemboca en el meato superior de las fosas nasales, iba a dividirse en dos ramas, una rama externa y una rama interna. La rama externa se iba a dirigir a las paredes laterales de la nariz, ¿no? A las paredes laterales. ¿Para irrigar a qué? Para irrigar a los cornetes y para irrigar a los meatos y también para irrigar a lo que son los senos maxilares, el seno frontal, ¿no? Los senos esfenoidales, etc. Por lo tanto, es una rama, la rama más grande, la rama externa. Y la rama interna se va a dirigir a irrigar lo que es el tabique nasal. Esta arteria, la rama interna que se va al tabique nasal, también se la conoce como nasopalatina. Nasopalatina, pero es la rama interna de la esfenopalatina, de la arteria esfenopalatina, ¿sí? También hay otras dos arterias que son las arterias etmoidales. Tanto las arterias etmoidales anteriores como las posteriores son ramas de la arteria orbitaria, que ya la vamos a ver después. Perdón, la arteria oftálmica. Son ramas de la arteria oftálmica, las arterias etmoidales, que la vamos a estudiar a la arteria oftálmica cuando hagamos cavidad orbitaria. ¿Sí? Cavidad orbitaria, estudiamos el ojo. Bien, estas arterias etmoidales, tanto la anterior como la posterior, junto con la rama interna, es decir, la que va al tabique, la rama interna de la esfenopalatina, forman lo que se conoce como la pinza del tabique, pinza epistática del tabique. Pinza epistática del tabique. Importante, ¿por qué? Porque el tabique va a estar ricamente vascularizado y cualquier traumatismo que haya en el tabique, un golpe, pues esta pinza epistática va a sangrar produciendo lo que se conoce como epistaxis, que es la salida de sangre por la nariz, epistaxis. ¿Solamente se produce epistaxis por traumatismos? No, puede producirse también por alergias o por hipertensión arterial. Estas arterias son bien pequeñitas, entonces no soportan grandes presiones. Si se eleva la presión más de lo normal, entonces pueden sangrar fácilmente. O lo clásico, el soroche, ¿no? Que básicamente es una hipertensión endocraniana. Bien, eso en cuestión a arterias. En cuestión a nervios, tenemos los nervios sensitivos que van a depender de los nervios etmoidales anteriores y posteriores, que son ramas también del nervio orbitario, ¿sí? Del nervio orbitario, que lo vamos a ver ahí, del tercer par craneal, nervio oftálmico, ¿sí? O del quinto uno también, perdón, del quinto uno más bien dicho, el quinto uno vamos a ver que tiene varias ramas, una rama que es la frontal, una rama que es la lacrimal y una rama que es la nasal. Esa rama nasal va a dar lo que son los nervios etmoidales, tanto anteriores y posteriores, que se van a dirigir a inervar todo lo que es el tabique nasal y también el paladar, ¿sí? También el paladar. Y tenemos otro nervio que es el nasopalatino que es rama del quinto 2, que lo vamos a ver luego también en su debido momento. Cuando hagamos toda la clase de inervación junta, vamos a unir todos estos conceptos de inervación. Lo que me interesa ahora que vayan viendo es este de acá, miren, el primer par craneal. Les dije que hacia el techo de las fosas nasales estaba la pituitaria amarilla, conformada por las neuronas olfatorias. Las neuronas olfatorias se conocen como neuronas de Schultz, ¿sí? S-C-H-U-L, Schultz, ¿sí? Esas neuronas, que son las primeras neuronas de la vía olfatoria, van a atravesar la lámina cribosa del etmoides, todo esto recuerden que es el hueso etmoides, y van a formar lo que es el bulbo olfatorio, que luego se va a dirigir por el nervio olfatorio hacia lo que es el cerebro para ser procesada la información. Bien, eso es todo. En cuanto a nariz, vamos a ver
Hay los senos paranasales que están alrededor, ya más o menos los hemos ido viendo. Son 4 senos paranasales principalmente. Tenemos a los frontales, tenemos a los maxilares que están a uno y otro lado, que son muy grandes. Tenemos a los esfenoidales que están hacia el hueso esfenoides, que también es grande, y a los senos etmoidales, que son varios, son bastantes senos etmoidales, pero son muy pequeñitos, por lo que se conocen como celdillas etmoidales. Y como hemos visto, existen las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales medias y las celdillas etmoidales posteriores. Lo que nos interesa en anatomía es saber para qué me sirven estos senos y cuántas son sus dimensiones. Bueno, los senos, como ven, son agujeros que existen, ¿sí? Son agujeros que existen dentro de los huesos. Por lo tanto, ¿para qué me servirán? Para reducir el peso de los huesos del cráneo. Reducen el peso de los huesos del cráneo y aparte también tienen una función en el momento de la fonación. ¿Por qué? Porque al ser cavidades huecas, ¿sí? Que están solamente recubiertas por tejido, tejido respiratorio, ¿sí? Están recubiertas por solamente tejido respiratorio, pero son cavidades huecas, van a dar una econicidad a la voz. Van a servir como patrones de resonancia, ¿sí? Para darle resonancia a la voz. Entonces tienen dos funciones. Uno, aminorar el peso del cráneo y otro, darle resonancia a la voz. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, las famosas sinusitis? Son inflamaciones de los senos paranasales. Estos senos paranasales se van a empezar a llenar de mucosidades, por lo cual el cráneo, la cabeza se va a sentir pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque estos que normalmente eran cavidades vacías, cavidades huecas, van a estar taponeadas por agua, por lo tanto va a pesar más. Y aparte cuando están inflamadas, cuando hay sinusitis, la voz también cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no van a dar la función de resonancia de la voz, ¿sí? Se tiene que drenar con medicamentos y a veces hacer una drenación mediante cirugías, ¿no? Para drenar todo el líquido que hay ahí. Miren, tenemos a los senos esfenoidales que pueden ser pequeños, medianos, grandes o extra grandes, que pueden llegar incluso hasta los 10 centímetros cúbicos. Tenemos a los senos maxilares que son más grandes, en realidad son los más grandes, los senos maxilares. Cuando son pequeños pueden ser de 3 a 5, los medianos de 10 a 12, pero pueden llegar hasta más de 12 centímetros, ¿sí? Son bien grandes, centímetros cúbicos, ¿sí? Y los frontales no son muy grandes, ¿sí? Pueden ser pequeños de 4 o hasta 6 centímetros de grande. Bueno, las celdillas, ya les mencioné, etmoidales son bien pequeñas, mucho menos que 1 centímetro, son bien chiquitas, pero son bastantes en número, no solamente son una derecha e izquierda, sino son muchísimas. Por eso se les divide en celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Las anteriores y las medias drenaban en el meato medio y las posteriores drenaban en el meato superior. El seno esfenoidal drenaba también en el meato medio, el seno maxilar también en el meato medio, el frontal en el meato medio, pero el esfenoidal, me drenaba en el meato superior, ¿sí? Hace ratito mencioné meato medio, pero es en el superior, ¿sí? Junto con las celdillas etmoidales posteriores y el esfenoidal en el superior. Las etmoidales anteriores y medias en el medio y estos dos también en el medio, ¿sí? En el inferior, ¿quién drenaba? El conducto lácrimo-muconasal. Bien, chicos, eso es todo la clase de región olfatoria o región nasal o fosa nasal. Repásenlo, revísenlo y cualquier duda me la hacen. Nos vemos.